Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hace unos días alguien hizo unos dibujos y acompañado de comentarios donde trataba algo imposible de rebajar la imagen histórica de Juan Pablo Duarte y Díez, padre de la patria y un hombre cuyo reverenciador continuo es el licenciado Juan Daniel Balcácer. He visto pocas personas adscribirse a un credo duartiano con la vehemencia, la pasión de este distinguido historiador dominicano, cuyas obras todas son, desde que salen, pues éxitos de venta. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, así es que vamos primero a escuchar estos consejos de interés para todos nuestros teleaudientes. Bien, de inmediato vamos a entrar en materia con este distinguido historiador dominicano que es el licenciado Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel es solamente en la República Dominicana donde aparecen, no con frecuencia, pero sí algunos detractores o disminuyentes de la prosperidad de un hombre que creo que uno de los aciertos del doctor Joaquín Balaguer fue la biografía sobre ese prócer, su título, El Cristo de la Libertad. Bueno, debo comenzar señalando que en todos los países se dan casos de críticas acerca de sus grandes prohombres y mujeres, sean libertadores o no sean libertadores, que hayan descollado en cualquier otro ámbito de la vida pública. Pero en el caso dominicano, desde que se fundó la República en 1844 hasta el presente, es evidente que las contradicciones entre grupos políticos separados y divididos por creencias, doctrinas ideológicas y políticas, pues ha llevado a ciertas personas a formular críticas muy severas, muy acerbas sobre determinadas figuras del pasado dominicano. Y entre esas figuras del pasado dominicano, una de las que ha sido objeto de mayores denuestos, insultos, oprobios, es precisamente el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, porque desde el mismo momento en que él incursionó en la vida pública de la nación, fue precisamente objeto de críticas, persecuciones, burlas de sus adversarios políticos, que incluso llegaron a inventar oprobios acerca de ese ilustre prócer. Intentaron hasta eliminarlo físicamente, lo apresaron y finalmente fue expulsado del país a perpetuidad. Por eso hay quienes sostienen que sobre Duarte han llovido
tantos estigmas, tantos dicterios, desde el momento en que él liberó al pueblo dominicano y aún después de muerto, pues no lo han dejado descansar en paz. Y sus adversarios, que son pocos, pero los hay, pues aprovechan cualquier oportunidad para regatearle méritos, para menospreciar su contribución a la creación de la República, para sostener que el trabajo que llevó a cabo no tuvo la magnitud y trascendencia que sus biógrafos y estudiosos le atribuyen. Y es tanto así que por cada época histórica importante que ha tenido el pueblo dominicano, hay quienes, sin percatarse de que lo que hacen es menospreciar y tratar de reducir la estatura histórica, de disminuir la estatura histórica de Duarte, aquí cada cual, como decía Lilis, invoca al santo de su devoción, y hay quienes proponen que Duarte no es solamente padre de la patria, que también hay otros padres, no solamente tenemos tres, también hay un cuarto. En la era de Trujillo él era padre de la patria nueva, ahora hay quienes hablan de Camaño. Es increíble la cantidad de votos que hay en el país propugnando por varios padres de la patria a la vez, cuando generalmente, cuando se procrea una criatura, el padre y la madre es uno. Y en el caso de la República, el principal fundador de la República Dominicana, líder del grupo trinitario, nacionalista integérrimo, nacionalista a carta cabal, patriota, que no transigió frente a ninguna potencia extranjera, ese fue el general Juan Pablo Duarte. Yo he estado leyendo el grueso volumen de historia dominicana de Fran Moya Pons y me he sorprendido de vista varios capítulos, muchos de ellos de numerosas páginas, a la lucha que hubo entre la colonia francesa occidental y la oriental española. Y cuando uno se mete de lleno en la lectura de esa parte del voluminoso tratado de Moya Pons, se da cuenta de que la mayoría de los historiadores no han sido tan prolijos, porque al leerla he tenido una visión panorámica mayor que la que tenía antes de hacerlo. ¿Qué piensas tú? Porque estoy seguro de que has leído ese volumen, de que el autor dedicara tanto espacio a esas luchas entre la colonia francesa y la española, que culminó en la creación de dos naciones, República Dominicana y Haití, que pasaron largos años de luchas, muchas de ellas sangrientas. Sí. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el estudio del historiador Frank Moya Pons, que se titula Manual de Historia Dominicana, como lo dice su título, es una guía moderna para aproximarse al estudio de la historia nacional desde los tiempos precolombinos hasta la época actual, escrita además por uno de los historiadores más leídos de nuestro país y más completos, y desde diferentes perspectivas historiográficas que son lo que llamamos holísticas. Es un enfoque abarcador
de todo el proceso dominicano y tiene la ventaja ese manual que es texto de historia patria, de historia en las escuelas dominicanas y puede ser precisamente eso, una guía para que el dominicano pueda tener una noción sintetizada de determinados procesos y de determinados personajes. Al tú referirte a la importancia por el espacio concedido a la historia de las dos colonias, la colonia del Santo Domingo español y la colonia del Santo Domingo francés, durante los siglos XVII y XVIII sobre todo, esa extensión es obligatoria en el tratado de ese periodo por una sencilla razón. Tanto la esencia de la nacionalidad y de la identidad nacional del dominicano como del haitiano están directamente vinculadas a las luchas de Francia y España por el control de la isla de Santo Domingo en los siglos señalados. Es decir, en el caso dominicano, un historiador de la talla y de la agudeza y profundidad de Manuel Arturo Peñavalle sostenía que los problemas que ha afrontado el pueblo dominicano en su evolución como colectivo parten de las devastaciones de Osorio en 1605 y a lo largo de la división territorial por las luchas entre franceses y españoles que culminaron en la ocupación por parte de Francia de lo que hoy es Haití y luego los tratados celebrados, el de Aranjuez en 1777 y luego el de Basilea en 1795, que terminó de crear un problema todavía mayor para la parte española y para los dominicanos. Todos esos son acontecimientos que merecen ser estudiados si la persona desea tener un conocimiento objetivo de las raíces del problema dominicano y del problema dominico-haitiano. Están íntimamente vinculados, no se pueden separar. Y estoy seguro que el historiador Moya Pons, al dedicar el espacio que tú te refieres en su manual de historia a esas luchas, primero por el control del espacio geográfico entre Francia y España en la isla de Santo Domingo, es con el propósito de que el dominicano sepa que los problemas actuales tienen unas raíces muy remotas que se remontan precisamente a la época colonial. El que no conozca eso no va a comprender que antes que los problemas, por mencionar un caso fronterizo entre Santo Domingo y Haití, primero fueron problemas entre Francia y España sobre el derecho de cada cual a ocupar una parte de la isla o la isla completa. Tú sabes que Moya Pons pone de relieve por lo prolijo de esos capítulos el hecho de que las luchas, vamos a decir, imperiales de España, Francia, Inglaterra, Holanda, tienen un reflejo casi instantáneo en Santo Domingo colonial español y en el francés. Es increíble. Y entonces eso determina que cuando uno lee otras obras que no son tan minuciosas en cuanto a los relatos de los acontecimientos históricos de esa fecha, tú señalas muy bien, siglo XVII y XVIII, no tiene el conocimiento que debe tener para en un momento determinado forjarse una idea exacta de
las interioridades de los orígenes de esos conflictos. Por ejemplo, yo leí una biografía breve de varios patriotas independentistas latinoamericanos, y uno de ellos es Toussaint Louverture. Sí. Y cuando lee estos capítulos de Franz Moya Pons, se da cuenta de que en un momento determinado Toussaint se alió con los franceses ocupantes para luchar contra el imperio británico, Sí. inglés, y que por eso se vio obligado luego a seguir con esclavos, pero claro, él le puso salario y los declaró libres, aunque no lo eran de hecho, y que por eso a mí me sorprendía que un hombre cuyos biógrafos, por lo menos el que yo leí de Toussaint, lo elogia desmesuradamente en cuanto a su estrategia como combatiente, porque incluso Leclerc, ese jefe militar que envió su cuñado Napoleón Bonaparte para ocupar la parte de Haití, veía que él, aunque lo sitiaban con frecuencia, siempre decía Leclerc, pero este hombre siempre tiene una apertura. Sí. Y yo ahora me explico por qué el pueblo haitiano tiene como su héroe, vamos a suponer, la versión de Duarte haitiana a Jean-Jacques Dessalines. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esta disquisición que podría parecer que soy yo el entrevistado? No cabe dudas de que en el caso de la revolución llamada haitiana, que fue la revolución de los esclavos africanos asentados en la parte francesa de Santo Domingo y que culminó con la creación del Estado haitiano, no cabe duda de que el líder y el principal exponente de ese movimiento de repercusión internacional entonces fue Toussaint Louverture. Pero Toussaint Louverture no pudo culminar todo el proceso a pesar de las glorias que pudo conquistar a lo largo de la guerra de independencia, porque, como se sabe, fue hecho prisionero y enviado a Francia antes de que se proclamara el Estado haitiano. Entonces, al desaparecer Toussaint, pues entre sus lugartenientes estaban Cristóbal, Petion y Dessalines, entre otros. Dessalines fue el que más se destacó en esos años finales en la lucha contra los franceses y fue el que proclamó el Estado haitiano. Y por eso se le considera el padre de la independencia haitiana. De manera en 1804. Ya Toussaint estaba preso y creo que no tardó mucho en morir en el castillo en el que fue arrojado allá en París. Sin embargo, como el Caribe, así como lo denominó el profesor Juan Bosch en su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, de Colón a Fidel Castro, que subtituló El Caribe, frontera imperial, desde el siglo XVI, desde el mismo del llamado descubrimiento o encuentro de culturas en 1492 y siglos sucesivos, el Caribe fue un teatro de pugnas interimperialistas por el control de diferentes países, de diferentes posesiones.
entre ellas, naturalmente, España, Inglaterra, Francia, Holanda, y muchos siglos después entró en acción Estados Unidos. Prueba de ello es que en todo el espacio geográfico caribeño se pueden notar esas constelaciones de sociedades de diferentes raíces históricas y lingüísticas muy distintas. Entonces tenemos un Caribe francés, tenemos un Caribe holandés, hay inglés como Jamaica y como Trinidad y Tobago. Es decir, se fragmentó, se fraccionó aquel Caribe indígena que encontraron los primeros exploradores y conquistadores hasta que se dividió. Toussaint Louverture en su lucha se enfrentó a ingleses, como tú bien señalas. El objetivo principal eran los franceses, que eran considerados la causa de todas las desgracias de Haití, los blancos franceses. Y también se luchó contra los españoles, aunque hubo ocasiones en que Toussaint se alió, por ejemplo, a los españoles dominicanos para que lo apoyaran en su lucha para expulsar a los ingleses. Y después, que es donde surge una controversia entre algunos historiadores, sobre todo haitianos, el Tratado de Basilea de 1795 entre España y Francia, España, para poder reconquistar territorios peninsulares y continentales que había perdido en sus diferentes guerras con Francia y con otras potencias, cedió la parte española de la isla de Santo Domingo a Francia en 1795. Pero ese tratado había una cláusula según la cual los franceses no iban a ocupar la parte española hasta tanto terminaran con el problema haitiano, de la revolución haitiana. Como eso no fue posible, los franceses entonces no hicieron efectiva la ocupación de la parte española, sino que fue Toussaint. Toussaint entonces en 1801, invocando el Tratado de Basilea, para lo cual él no estaba facultado, vino a la parte este y la ocupó. Y es por eso que allanó el camino para que cuando Leclerc llega en 1803, junto con Ferrand y junto con otros destacados comandantes de la Marina francesa, entonces se establece en la parte española lo que se conoce en el periodo, en la historia dominicana, como la era de Francia en Santo Domingo, cuando entonces los dominicanos fuimos gobernados por los franceses desde 1803 hasta 1808 o 9, cuando entonces se dio el movimiento de la Reconquista. De manera que, pero los franceses hicieron eso no solamente para desocupar la parte española, echar a los haitianos hacia allá, sino que el plan de ellos era recuperar la parte francesa. Y como ya le habían cedido la parte española, pues tarde o temprano la isla iba a ser una sola, pero bajo el dominio francés. Cosa que no fue posible acometer porque primero los dominicanos expulsaron a los franceses a raíz de del movimiento de la Reconquista que acaudilló Sánchez Ramírez, y los haitianos entonces también terminaron proclamando su independencia, y el propio Leclerc murió en el país víctima de la fiebre amarilla. Es decir, que fue un fracaso total
y amparándose en esas cláusulas del Tratado de Basilea, fue que los haitianos durante la gestión de Salines y después Cristóbal y después Petión y luego Boyer invocaron su derecho a ocupar la parte española, desconociendo, Mario, y esto lo desconocen muchos dominicanos, desconociendo que el Tratado de Basilea que le cedía a Francia la parte española había perimido en 1814, cuando mediante el Tratado de París los franceses devolvieron a España la parte española de la isla. De manera que cuando se produce la dominación haitiana en 1822, Boyer estaba ocupando un territorio que técnicamente había sido devuelto a España. Tú sabes que siempre los haitianos han acusado a los dominicanos de prejuicios raciales. Sin embargo, yo recuerdo que muchos historiadores dominicanos, tú entre ellos, habían hablado de que donde hubo realmente luchas raciales fue en Haití. Claro. Y en ese volumen de Moya Pons se habla de que los mulatos haitianos llegaron a tener real poder porque fueron numerosos. ¿A qué se debió ese crecimiento de los mulatos? En que no había prácticamente mujeres en la parte occidental cuando los amos franceses blancos. Entonces estos, a las más agraciadas negras haitianas, se ayuntaban con ellas y tenían hijos que incluso en un momento determinado llegaron a ser libres porque sus mismos amos y al mismo tiempo progenitores los apoyaban. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo un momento en que contra los esclavos negros lucharon amos franceses blancos y mulatos haitianos. Claro. Que habían adquirido cierta posición económica y social. Incluso muchos viajaron a Francia y allá formaron la llamada Asociación de Mulatos Amigos de los Negros. Amigos de los negros. Entonces, muchas veces aquí, esos mulatos no llegaron a ser amos de la parte occidental, porque cuando combatían a los blancos, rechazaban el apoyo de los negros, o era, en la práctica, eran tan racistas y tan discriminadores como los amos franceses blancos. Así es, y así fue. Es decir, la estratificación de clases en la parte francesa fue de tal forma, tan excluyente entre los diferentes estratos, que se produjo precisamente una discriminación sucesiva. Es decir, blancos discriminaban a los esclavos, pero dentro de la misma población esclava había libertos que ya habían adquirido su condición de, eran ex esclavos, había mulatos que también eran de clase media, acomodada, educada, como tú bien pones de manifiesto, y que se consustanciaron con la élite gobernante francesa. ¿Y dónde iban a estudiar? A la metrópolis. Fueron a estudiar a la metrópolis y estaban formados. Su cosmovisión era europea. Entonces,
la discriminación contra el negro esclavo también se dio en la parte francesa por los mismos haitianos, entre los mismos haitianos, según la clase social y según el pigmento de la piel. Si era mulato, pues se consideraba superior y así sucesivamente. En el caso dominicano, cuya composición étnica no dista mucho de la composición étnica haitiana, porque nosotros somos un pueblo mayormente mulato, con elementos negros y un reducido grupo tradicionalmente considerado blanco, mestizo, pero somos mestizos. Se ha demostrado, hay estudios muy importantes que se han realizado que demuestran que el dominicano por lo general no es racista en el sentido de xenofobia, en el sentido de étnico. Ahora, el origen del rechazo a lo haitiano, históricamente, a mi modo de ver, tiene su punto de partida precisamente en las incursiones haitianas después de Toussaint Louverture, de Salines, de Cristóbal y en la dominación haitiana y en la guerra dominico-haitiana ya creada la república que duró 12 años. Es decir, hay una serie de experiencias traumáticas para el colectivo dominicano desde el principio del siglo XIX que provocaron, que llevaron a cabo militares haitianos en la parte dominicana y eso en la subconsciencia colectiva del dominicano español de la época, de una cultura mezclada, pero más con más herencia hispánica que francesa, aunque somos una sociedad afro-hispánica, Haití es afro-francesa, lo que recordaba la generalidad del dominicano en el siglo XIX eran las atrocidades de Moca, los asesinatos en masa por Santiago, en las retiradas de Cristóbal y de Salines en 1808 y 1805, y lo que se vivió durante la dominación haitiana. Es por ahí, hay un rechazo de carácter histórico, no así de discriminación racial. Claro, no podemos negar que hay dominicanos, muy pocos a mi manera de ver, que pueden tener animadversión de carácter étnica porque se sientan más hispanistas, más hispanófilos que haitianófilos, pero eso es una minoría. Yo me atrevo siempre lo he sostenido y lo sostendré. El pueblo dominicano no es un pueblo racista ni discriminatorio frente al ciudadano haitiano. Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar esta interesante conversación con el licenciado Juan Daniel Balcácer, un hombre que solamente dedica al estudio de la historia 24 horas diarias. Continuando esta conversación, indudablemente que el volumen Manual de Historia Dominicana de Fran Moya Pons que estoy leyendo me apartó un poco del tema que casi siempre tratamos con prioridad, que es la vida de Duarte, con este distinguido entrevistado. Juan Daniel, el amor
en cualquiera de sus manifestaciones, puede ser entre humanos o también frente a un ideal, trae fricciones, confrontaciones, ideas diferentes. Yo recuerdo que un connotado santanista, como Silvano, que era, le voy a reservar su nombre, falleció hace 2 años, me dijo, vamos a comparar un aspecto importante entre Duarte y Santana. Santana yo creo que no viajó ni a Puerto Rico ni a Cuba, mientras que Duarte no solamente viajó a Venezuela, sino que hizo de ella, de hecho, según afirmó, su segunda patria. ¿Cómo fue que hizo de quién de segunda patria? Duarte, por el tiempo que permaneció en Venezuela, eso constituyó para él, de acuerdo a la opinión del santanista, su segunda patria. Mira, yo pienso, es verdad que Duarte se estableció en Venezuela, pero hay que ubicarse en el contexto histórico, porque muchas veces hay una tendencia a valorar el pasado de manera anacrónica, con los valores del presente. Si Duarte hubiese vivido, y esto es una consideración, un juicio contrafáctico, el que voy a hacer, contrafactual. Si Duarte hubiese vivido en esta época y hubiese tenido que exiliarse, a lo mejor va a los Estados Unidos y se establece en Estados Unidos, porque la relación geopolíticamente hablando entre República Dominicana y Estados Unidos es lo que en el siglo XIX podía existir en el caso de Venezuela y otras islas. Entonces, en el siglo XIX, cuando se crea la República, primero hay que también tomar en cuenta que el medio de transporte único que existía entre países era el marino por barcos. Y por ejemplo, ir a España, a Europa, se tomaba meses. Entonces, entre Santo Domingo y las islas del Caribe, sobre todo Venezuela, Curazao y San Tomás, que además había un comercio muy fluido entre todo lo que llegaba a Santo Domingo de Europa, pasaba por San Tomás o pasaba por Curazao y llegaba aquí. La familia de Duarte, desde antes de la creación de la República, por la rama de los 10 de Doña Manuela, hermanos de Doña Manuela, se habían establecido en Venezuela por asuntos de negocios. Y cuando los Duarte comienzan a viajar hacia otras islas, naturalmente se van a Venezuela, que entonces era digamos que el pueblo más avanzado del entorno de los dominios españoles, que ya se había además independizado Venezuela. Lo que quiere decir que al momento de Duarte verse colocado en la disyuntiva de que tiene que salir del país y sobre todo de mala manera, expulsado, arrojado, como decía él, al exilio, bueno, lo lógico era que se fuera a un país en donde tenía algunos vínculos familiares y amistades, porque en 1844, cuando son desterrados los trinitarios a diferentes puntos, ya Duarte había estado en Venezuela durante su primer exilio en 1843, cuando se tuvo que ir, esconder de la persecución del presidente Gerard,
Pero antes, en 1841, no se olvide que el padre de Duarte tenía un negocio de quincallería, una especie de ferretería y de objetos de la mar y Duarte había estado en Venezuela en 1841 en gestiones de comercio, de negocios. Es decir, había un vínculo entre los 10, la familia materna de Duarte, y Venezuela. Y Venezuela además era, digamos que mucho más avanzado que nosotros. Era una especie como de metrópoli, si se quiere. De manera que por eso es que Duarte escoge, y toda su familia escoge Venezuela para asentarse allá a raíz del destierro. Eso tiene una explicación lógica. Ya parte de su familia se había establecido allá. Tanto así, Mario, que de los 10 hay un descendiente de Manuela Díez que llegó a ser presidente de la República de Venezuela. De manera que era una familia muy respetada. Fue presidente interino, pero muy respetada en esos años. Y hay todavía una ilustre descendencia de los 10 en Venezuela, de esos 10 dominicanos que se fueron para allá. En su obra, El Cristo de la Libertad, dice en una especie de introducción el doctor Joaquín Balaguer, que no era una obra de análisis, sino de pasión, y que si de algo podía arrepentirse era de no haberla escrito con toda la pasión de que fuera capaz el alma humana. Y entonces ahí pone a un Duarte como casto, un hombre prácticamente como si no estuviera como todos los humanos, sus defectos. Pero perdón, Salud. Lo que hay que ver es que él, por estar dedicado tan enteramente a la lucha patriótica, no tuvo tiempo quizás de formar familia, aunque hay por ahí algunas teorías de que una joven llamada Prudencia Lluveres fue su novia, y a algunos también le atribuyen que tuvo descendencia. Es obvio que también hay que tomar en cuenta la juventud de Duarte y de sus compañeros, aunque otros también casaron jóvenes. Duarte no tuvo tiempo de casarse, por lo menos en el país, y que se sepa, no se casó nunca fuera. Cultivó relaciones de románticas con 2 damas aquí en Santo Domingo. Una se llamaba María Antonia Bobadilla y la otra Prudencia Lluveres. Incluso a Prudencia, que le decían la nona, se conserva la sortija de compromiso que él le entregó en el Instituto Duartiano. Creo que aún se conserva. Pero los avatares que padeció, el hecho de que a la edad de 31 años pues tuvo que irse al exilio nada más y nada menos que por 20 años. Ese segundo exilio de Duarte fue de 1844 a 1864. Y en esos 20 años el país cambió mucho cuando regresó por breves semanas. De manera que nada, no tuvo la suerte de formar familia y no se sabe si dejó o no descendencia. Y no se sabe porque ni en su familia, ni Rosa Duarte en su diario, ni él en sus cartas personales, que no eran cartas escritas para uso público, revela, pone de manifiesto que tenía
descendientes. De manera que si él no se refirió a eso nunca, y mira que hay cartas interesantes. Por ejemplo, Félix María del Monte, el poeta del Monte, que eran compadres, porque Duarte le había bautizado un hijo, le escribe en 1865 y le dice en la carta Félix María a Duarte que su esposa le manda muchos saludos y su hijo, y bueno, y que se alegran de saber que estaba vivo porque se creía que había muerto. Y Duarte le responde esa carta y le manda saludos a su comadre y le manda un saludito para sus hijos. No, lo más lógico hubiese sido que Duarte le dijera, yo también tengo hijos, fulana, fulanita, y no menciona nada. Pero además su biógrafa, su hermana Rosa, que escribió ese diario en base a documentos personales de Duarte, no menciona. Entonces, ¿qué misterio era ese? Ninguno. No era ningún misterio, era que no lo podían mencionar porque no lo tenía. Hasta prueba en contrario, como dicen ustedes los abogados, no tuvo hijos. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, otros grandes hombres de América Latina han tenido detractores? El mismo Bolívar. ¿Todos? Simón Bolívar, yo he leído autores venezolanos que le atribuyen una serie de defectos y de actuaciones erradas al gran libertador latinoamericano. Óyeme, así comencé yo esta conversación contigo. En cada país, en cada pueblo, sus grandes hombres son y mujeres son objeto de reconocimiento, de apologías, pero también de ataques, muchas veces desconsiderados. Eso es parte de la política. Es decir, Bolívar, claro que tiene sus antagonistas. Martí, todos tienen seguidores y no seguidores, pero la mayoría siempre se inclina por el juicio absolutorio de la historia, porque los hombres y mujeres destacados y destacadas como son enjuiciados y valorados en función de sus aportes a las causas que han defendido y en función del impacto que sus obras hayan tenido sobre la felicidad de la comunidad a la que ellos han representado y defendido. Es por eso. Pero todos, Martí decía que los hombres no pueden ser más perfectos que el sol y que el sol quema con la misma luz que alumbra. Entonces decía Martí, los malagradecidos solo hablan de las manchas, los agradecidos hablan de la luz. Bien, le agradecemos al licenciado Juan Daniel Balcácer, ese distinguido historiador, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión, porque indudablemente que yo cuando lo entrevisto paso de productor a un teleaudiente más, porque con él se aprende historia. No hay tema de la historia dominicana que este hombre no domine plenamente. Recuerden que este programa se transmite de 9 a 10 de la noche el domingo, tanto a través de Claro como de Altiz, Tricón, y que usted puede, si se lo perdió, pues verlo en YouTube al día siguiente. Hasta la próxima y gracias.
hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.